Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es odiar el mal. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos aborrecer lo que es malo. Salmos 97:10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. Entonces dice que si nosotros amamos a Dios, vamos a lograr aborrecer lo malo, odiarlo. ¿Cómo nosotros odiamos el mal? A medida que nosotros nos vamos acercando cada vez más y más y más a Dios, nosotros entendemos que hay cosas que al Señor no le agradan. Y así como a Dios le parecen detestables los actos de maldad, nosotros comenzamos a adoptar esa misma actitud en Cristo. Entonces, nuestra manera de mostrar nuestro amor hacia Dios es cuando nosotros dejamos de hacer lo malo, es decir, que nosotros sintamos repugnancia de hacer lo malo, que ya no nos sintamos cómodos o complacidos por hacer el mal, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Que nos parezca una carga, una pesadez o incómodo hacer lo malo. Entonces, vamos a lograr agradar al Padre. Amós 5, 14 y 15. Hagan lo bueno y huyan del mal, para que vivan. Entonces, el Señor de los ejércitos celestiales será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales de justicia en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Entonces, dice que debemos hacer lo bueno y huir de lo malo. Muchas veces las personas creen que el huir representa cobardía, pero no. Es más valiente aquel que es capaz de huir y no caer ante la tentación, no caer ante el pecado, no caer ante hacer el mal, porque está demostrando que está teniendo dominio propio sobre sus ilusiones, sobre su cuerpo, sobre todo su ser. Entonces, dice que cuando nosotros hacemos lo bueno y aborrecemos lo malo, entonces dice que el Señor será nuestro ayudador. En la palabra de Dios encontramos promesas para nuestras vidas, pero nosotros debemos cumplir también con una parte. Entonces, si queremos que Dios sea nuestro ayudador, debemos responder con nuestra parte, que es hacer lo bueno y huir de lo malo. Luego nos vamos a Romanos 12:9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. El amor genuino, puro, es una manera de hacer lo correcto. Es malo fingir amor, es malo de nosotros estar fingiendo que verdaderamente le deseamos el bien a una persona cuando en nuestro interior estamos haciendo todo lo correcto. Es malo fingir que nosotros queremos a una persona cuando en nuestro interior la estamos odiando. Eso es amar lo que es malo. Pero cuando nosotros nos detenemos y empezamos a cambiar nuestras actitudes, que aunque la otra persona nos haga mal, pero dice la Biblia que nosotros debemos vencer lo malo con lo bueno, debemos pagar bien por mal, no mal por mal. Incluso dice la palabra que nos fijemos que todos paguemos bien por mal, no mal por mal. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nos vamos a lograr aferrarlo a lo bueno, que es, muchas veces nosotros, los humanos, nos solemos aferrar a cosas de esta tierra, pero es mejor aferrarse a lo espiritual. Entonces, cuando nos aferramos a lo espiritual, no lo vamos a querer soltar. Así el Señor nos dice que nos aferremos a lo bueno, para que no lo dejemos ir, sino que lo convirtamos como parte de nosotros. Efesios 5:10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que creemos, por lo que sentimos. Y la palabra del Señor nos dice que debemos averiguar o examinar qué es lo que verdaderamente le agrada al Padre. ¿Y cómo logramos esto? Es a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué no nos podemos dejar guiar tan a la ligera por nuestro corazón? Porque en Jeremías 17:9 nos dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nuestro corazón nos puede llevar a engañar, nos puede hacer creer que lo que estamos haciendo es correcto cuando verdaderamente estamos desagradando al Padre. Por eso, no nos podemos dejar llevar por nuestros sentimientos a la ligera, sino que debemos meditar. Dice la palabra que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con entendimiento, con razonamiento.
Isaías 55:8 nos dice que mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Tampoco nos podemos dejar guiar por lo que pensamos, por las ideas que tenemos en nuestra mente de lo que es correcto, sino más bien por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestro corazón no nos engañe? ¿O qué podemos hacer nosotros para no dejarnos guiar por nuestros pensamientos y que estos pensamientos puedan llegar a ser el mal? Encontramos una oración en Salmos 51:10 que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada día debemos pedir un nuevo corazón a Dios. Debemos constantemente estar limpiando nuestro corazón, es decir, perdonando, porque lo que contamina nuestro corazón puede ser lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Entonces, si nuestro corazón está sucio, se volverá engañoso. Pero si nuestro corazón está lleno de Dios y constantemente lo estamos limpiando, entonces nuestro corazón va a ser un corazón apto para escuchar la voz de Dios. Y dice que debemos pedir la renovación de nuestro espíritu. Cada día nosotros debemos pedir al Señor que nos guíe con su glorioso espíritu. Y si lo pedimos, el Señor nos la dará. Porque dice en Ezequiel 36, 26 y 27, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Tal como dice la palabra, el Señor les prometió que los mandamientos ya no los iba a escribir más en piedra, sino en cada corazón. Y el Señor nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Más adelante veremos la promesa que nos da Jesucristo del Espíritu Santo, que ahora ya lo tenemos. Entonces dice que cuando nosotros adquirimos este nuevo corazón, muchas veces como seres humanos, solemos tener un corazón endurecido y este corazón endurecido es lo que hace que hagamos lo malo o no nos hace ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, por lo cual no nos podemos dejar guiar por el Espíritu. Pero cuando nuestro corazón es sensible a su voz, cuando nuestro corazón es apto, receptivo, es decir, que escucha la voz y la obedece, entonces nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Y dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El Señor en su infinita misericordia nos da su espíritu, porque por medio de su espíritu nosotros adquirimos la fortaleza y la guianza para obedecer lo que el Padre quiere que hagamos. Pero cuando nosotros no nos dejamos guiar por su espíritu, sino por lo que nos complace, por lo que creemos, por lo que pensamos, entonces nos vamos a desviar de la voluntad del Padre. Porque dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Por eso no nos debemos dejar guiar por nuestros sentimientos o lo que pensamos, sino por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca nos va a engañar. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a que hagamos lo correcto. Lo que pasa es que muchas veces nuestro corazón es tan endurecido hacia Dios que no podemos escuchar, o nuestros oídos espirituales no están abiertos y no podemos discernir la voz del Espíritu Santo, o el Señor muchas veces nos habla, pero nosotros no hacemos caso a su voz. Ahora vamos a ir a la promesa del Espíritu Santo. Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Y dice que el representante de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita dentro de cada creyente, dentro de cada persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y dice que cuando nosotros adquirimos al Espíritu Santo, nuestro espíritu y el Espíritu de Dios se vuelven uno solo. Es decir, nosotros, adquiriendo nuestra sabiduría humana, no podemos saber lo que Dios quiere, no podemos conocer su voluntad. Pero por medio del Espíritu y gracias a Jesucristo nosotros podemos entender qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando nos dejamos guiar por su Espíritu. Primera de Corintios 2, versículos 10 al 12.
Pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Entonces, una persona incrédula nunca va a poder comprender las maravillas que Dios tiene preparadas. ¿Por qué? Porque no ha adquirido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da conocimiento y entendimiento de las cosas que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo nos da entendimiento de las cosas que quiere Dios que nosotros hagamos. El Espíritu Santo nos enseña cómo caminar. El Espíritu Santo nos enseña cómo hablar. El Espíritu Santo nos enseña cómo orar. El Espíritu Santo nos enseña cómo amar, cómo perdonar. Nos enseña todo. Cada aspecto de nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo demostramos o cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios? Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros detectamos si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Porque si hemos leído las Escrituras, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar conforme a la palabra de Dios. Siempre nos va a guiar a que hagamos lo correcto. Siempre su fin va a ser que nosotros hagamos lo bueno. Pero si nosotros hacemos algo malo, aparentemente para que después resulte algo bueno, no estamos haciendo lo correcto. Hay cosas que nosotros pensamos que le hacemos un bien a los demás, pero verdaderamente hacemos un mal. ¿Y cómo nosotros cambiamos esto? Cuando dejamos que el Espíritu nos enseñe, cuando dejamos que Él nos domine por completo. Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Dios nos quiere todo por completo, quiere cada aspecto de nuestra vida, tanto nuestro interior como nuestro exterior. Lo más importante es nuestro interior, porque de nuestro interior brotará lo exterior. Si nosotros decimos, creemos en Dios, pero no hacemos buenas obras, buenos actos, es en vano. Si nosotros decimos que hacemos buenas obras, pero no amamos, es en vano. Entonces, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos enseña a hacer las cosas de verdad, nos enseña a ser sinceros, nos enseña a ser verdaderos y genuinos delante de Dios, nos enseña a ser transparentes. Porque muchas veces, como humanos, nos queremos excusar cuando pecamos, queremos decir yo no sabía, o queremos poner cualquier excusa para que avale que nosotros pecamos por hacer bien, o que pecamos porque X o Y motivo. Pero el Espíritu nos enseña que es mejor pedir perdón, arrepentirnos y no volverlo a hacer, que estar nosotros excusándonos, porque entonces provocamos a enojo al Señor. Efesios 5:11. No participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad, las cuales no traen ningún provecho, más bien háganles ver sus pecados. La palabra de Dios nos insta a que unos y otros hagamos ver los pecados. Por ejemplo, si yo veo que mi prójimo está pecando, está haciendo algo que a Dios no le agrada, yo tengo la obligación y la responsabilidad de ir y hablarle a esa persona. Si esa persona acepta lo que yo le dije, dice, bien, has ganado a tu hermano. Pero si no lo acepta, yo veo y puedo ir con 2 hermanos o 3 de la iglesia que hayan testigos y venimos y le hablamos a esta persona. Y si sigue no queriendo aceptar, dice que ya se hace pública toda la iglesia. Y si aún el hermano no quiere aceptar, dice que se le tenga como un publicano más, es decir, como un incrédulo, como una persona que no cree en Dios. Entonces, 1, 2, 3 advertencias, y si no quiere, le debemos desechar. Y dice que también nosotros nos hacemos partícipes de los pecados cuando no los hacemos ver. También debemos aprender a ser maduros espiritualmente, porque no es emitir un juicio, sino es cumplir con lo que Dios nos ordena. Si alguien ve algo malo en mí, que yo estoy pecando, que yo estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, me lo puede hacer ver. Y no por eso yo voy a decir, me está juzgando, me está criticando, me está condenando. No, es por amor que nosotros vemos o que nosotros corregimos las acciones los unos de los otros. Por eso la palabra nos manda a que estemos en unidad y que no actuemos como niños, sino como maduros. Dice que seamos como niños
en cuanto a hacer el mal, inocentes para hacer el mal, pero en cuanto a nuestra manera de actuar, que seamos personas maduras, hechas y derechas. Pero si nosotros nos enojamos cuando nos corrigen, es porque no hay humildad en nosotros, es porque hay arrogancia, es porque todavía no hemos entendido que Dios utiliza a las personas para hablarnos. Pero cuando nosotros comprendemos que Dios nos habla y si siempre está guiado por su palabra, ¿verdad? Porque si una persona nos viene a decir que algo es pecado, debemos examinar la palabra. Incluso dice que cuando Pablo predicaba, los que lo rodeaban, ellos examinaban junto con Pablo las escrituras para ver si era verdad lo que les estaba diciendo. No es malo escudriñar la escritura, no es malo decir, pero ¿dónde dice? Porque entonces nos hacemos ver que es verdad. Romanos 13, del 12 al 14. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Entonces, ¿por qué dice que ya casi llega el momento? Porque a medida que avanzamos, cada vez se acerca próxima a la venida de Jesucristo. El día y la hora, seguro, nadie lo sabe, pero Dios nos ha dejado señales, incluso Jesucristo dijo, ¿verdad? Unas señales para que nosotros podamos distinguir. Y aunque no sabemos el día exacto, el Señor dijo que no nos debe agarrar ese día por sorpresa, es decir, que todos los días debo estar preparado. Si Cristo no vino hoy, vendrá mañana. Debemos tener esa constancia. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos limpios ante Dios y vivamos en luz. Porque dice que es vivir en oscuridad, es vivir pecando, es practicar lo malo, es deleitarme en el pecado. Pero ¿qué es vivir en luz? Es decir, dice que vivamos como es que si todo el tiempo estuviéramos a plena luz del día. Es decir, hay personas que cuando van a pecar se pretenden ocultar. Entonces es aquí donde entra nuestra luz. Debemos darnos cuenta que si estamos en la iglesia, Dios está ahí. Que si estamos en nuestra casa, Dios nos ve. Que si estamos en el trabajo, Dios nos ve. Que si estamos con amigos, Dios nos ve. No importa dónde estemos, Dios nos está viendo. Y es eso donde nos debemos comportar igual en todos lados. Es decir, debemos vivir en santidad para que verdaderamente reflejemos que Dios vive en nosotros. Entonces, dice que no vamos a hacer las cosas malas. ¿Y qué es a donde no tenemos que ir? Dice que no debemos ir a fiestas donde hay desórdenes, donde ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios, porque estas cosas no le agradan al Padre. Porque por tales cosas comienzan más pecados y por eso debemos evitarlas. Entonces dice que en cambio dejemos que Jesucristo nos proteja. Jesucristo nos protege de hacer lo malo. Jesucristo nos guía y nos guarda. Gálatas 5:16 y luego nos pasamos al 24. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Como humanos hay una naturaleza que se tiende al pecado. Pero dice que cuando nosotros hemos adquirido al Espíritu Santo, debemos seguir su guía. ¿Para qué? Para que no nos dejemos dominar por el pecado, por esta naturaleza que se puede inclinar al pecado. Por eso dice, ¿verdad? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Es decir, que yo tengo potestad de elegir qué hacer y qué no. Yo le puedo ordenar a mi cuerpo por medio del Espíritu Santo que obedezca lo que le agrada al Padre. Sí, es cierto, a veces vamos a pecar, pero no es lo mismo llevar una vida de pecado constante que vengo yo, ¿verdad? Y tal vez en la semana hice algo que al Señor no le agrada, o en el día, ¿verdad? A lo mejor yo hice una mala mirada, un mal gesto, o sin darme cuenta yo equivoqué, pequé. Entonces, estas cosas las vamos corrigiendo. Pero si yo me doy cuenta que estoy pecando y no me importa, no me interesa, no me arrepiento, no pido perdón ni a Dios ni a mi prójimo y lo sigo siguiendo y haciendo, o peor aún, que yo pida perdón, pero no cambio, no dejo ese pecado, estamos cayendo en lo mismo y no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.
Entonces dice que nosotros hemos sido juntamente crucificados con Cristo. ¿Cuándo? Esto lo representamos por medio del bautismo en agua. Por eso, el bautizo se debe hacer cuando una persona ya es consciente o ya está siendo consciente de que ella quiere cambiar, de que esta persona quiere hacer lo correcto y quiere seguir a Dios. Entonces, dice que nosotros, cuando nos sumergimos, es como dar muerte a esta carne. Y cuando salimos del agua, es como resucitar en una nueva naturaleza. Por eso dice, ¿verdad?, que hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ya no debemos estar corrompidos por esta naturaleza, sino dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Por qué? Efesios 4, 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dios conoce que no somos perfectos, pero Dios desea que nosotros lleguemos a esa perfección. Y muchas veces como humanos nos solemos excusar y decimos, pero la carne es débil. E incluso nos agarramos de versículos de la Biblia. Señor, pero la carne es débil, por eso caí. Pero no terminamos de leer. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte, dice la Escritura. Entonces, si yo voy acomodando a la palabra de Dios a lo que a mí me conviene, entonces siempre voy a estar encontrando la manera de pecar o de hacer o excusarme por mi pecado y nunca me voy a corregir, nunca voy a cambiar. Pero si yo verdaderamente escudriño la Escritura y sé que es pecado y esa palabra me confronta y me duele, es porque estaba haciendo lo incorrecto. Pero si me duele, es mejor que me corrija ahora que mi vida sea echada en el lago de fuego. Por eso dice, ¿verdad?, que es mejor entrar en la vida sin un ojo, sin una mano, que todo nuestro cuerpo sea lanzado en el fuego. Es decir, que debemos quitar de nuestra vida todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando nosotros adquirimos al Espíritu Santo, dice que hemos adquirido una nueva naturaleza. Por eso dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dios es justo, Dios es la representación de la justicia y es santo. La palabra nos demanda santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. También nos dice que seamos santos porque Dios es santo. Dios, quien nos llamó, es santo. ¿Qué es santidad? Es vivir o llevar una vida alejada del pecado, es llevar una vida alejada de los deseos de la naturaleza pecaminosa, es llevar una vida lejos del engaño, es llevar una vida lejos de lo que a Dios le desagrada. Cuando nosotros aprendemos esto, cada día vamos a ir mejorando. Pero cuando nosotros no queremos obedecer la voz del Espíritu, siempre vamos a seguirle haciendo caso a esta naturaleza pecaminosa. Y el problema de no tener dominio sobre nosotros mismos es que siempre vamos a estar cayendo. El enemigo sabe cuál es nuestra área. El enemigo trabaja sutilmente. Hay cosas que nosotros creemos que no son pecado y puede que no sea pecado, pero el enemigo las usa para desviarnos de Dios. Por ejemplo, ver televisión, ¿verdad? Depende de qué estemos viendo. No puede ser malo, pero cuando nosotros dedicamos más tiempo a la televisión que a Dios, se convierte en malo. ¿Por qué? Porque entonces el diablo empieza a alejarnos de una relación con Dios y luego nos va a empezar a poner más tentaciones y vamos a caer en pecado porque nuestra relación con Dios no está firme. Pero si nosotros mantenemos esta relación con Dios y tal vez yo dedico 1 hora de televisión, pero también le dedico 1 hora a Dios en la mañana y otra en la noche, y yo estoy meditando su palabra, estoy orando, estoy ayunando, estoy vigilando, me estoy manteniendo firme en el Señor y estoy haciendo que mi relación con Dios crezca, entonces voy a agradar al Padre, entonces voy a permanecer firme. Porque también la palabra nos dice que las tentaciones se producen de lo que nosotros anhelamos en nuestro interior, de lo que nuestro corazón quiere. Pero dice que si nosotros resistimos al diablo, nos sometemos a Dios, Él huirá de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener la palabra de Dios en nuestra vida, someternos a Dios, es decir, obedecer al Padre y ser guiados por el Espíritu Santo. Incluso Jesucristo fue tentado. Y fue tentado porque él había sido ayunado 40 días y obviamente iba a tener hambre. Pero él no se dio ante esta tentación. Y si nosotros escudriñamos la Escritura, él le respondió con la palabra del Señor. Porque le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra viva que sale de la boca de Jehová.
Luego lo tentó diciéndole, ¿verdad? Porque él sabía que tenía que entregar su vida. Le dijo que si postrándote me adoras, te daré todo lo que ves aquí. Le ofreció riqueza, le ofreció fama y el Señor le dijo que no, que solo había que adorar a Dios. Y le respondió con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso es importante que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón para poder responder con la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Porque dice, la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir del alma, los tuétanos y las coyunturas. Tenemos una gran arma en nosotros, pero si no la sabemos utilizar, de nada nos servirá. Entonces, si yo escudriño la palabra, sé que hay palabra para saber cómo orar, para acercarnos a Dios, sé que hay palabras para aconsejarnos como hijos, como padres, hay palabras como esposo, como esposa, hay palabras, ¿verdad?, para aconsejarnos cómo actuar como jóvenes, cómo encaminarnos a Dios. Nos dice la palabra que debemos buscar a Dios porque la juventud es la mejor etapa para entregársele al Señor, porque no tenemos mayor compromiso, porque no estamos casados y le podemos ofrecer un mejor servicio a Dios. También nos dice la palabra, ¿verdad? Nos enseña la manera correcta de ver, la manera correcta de oír, la manera correcta de hablar, porque sabemos que si estamos viendo cosas que a Dios no le agrada, dice la Biblia que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, por nuestros ojos entra lo malo. Si nosotros estamos oyendo cosas que a Dios no le agradan, también nos estamos contaminando. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, primero tuvimos que haber llenado nuestro corazón para que después abunde. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos expresándonos nosotros? Dice que todo lo que nosotros hablemos debe ser amable, debe ser agradable para todas las personas que nos escuchen. Entonces, el Señor nos va enseñando todo. Nos va enseñando la manera correcta de vestir, nos va enseñando la manera correcta de actuar y el Señor nos guía por medio de su Espíritu. Y es ahí donde entra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Y cómo lo entendemos? Por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va diciendo, esto es lícito, pero no te está edificando, no te está conveniendo, no te está acercando al Señor, no te está haciendo crecer más espiritualmente. Al contrario, te está alejando de Dios, te está llevando fuera de los caminos. Incluso nos enseña la palabra cómo escoger nuestros amigos, nuestras juntas, de quién nos estamos rodeando, porque nos dice en Proverbios que si nosotros nos juntamos con sabios, sabios seremos. Y si nos juntamos con necios, saldremos mal parados. También nos dice la palabra que qué comunión puede tener la luz con las tinieblas. No podemos juntarnos con las tinieblas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña todo y debemos dejarnos guiar por su Espíritu, porque el Espíritu nos va a enseñar. Hay veces que nosotros no entendemos cosas de la palabra, pero cuando le pedimos sabiduría a Dios, Santiago 1:5 dice, y pida sabiduría a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, sabiduría divina para entender su palabra, y el Espíritu dice que nos va a enseñar todo. Entonces, espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes y que podamos ser cada día más guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra también que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo contristamos? Con la manera en que vivimos. Si nosotros estamos llevando una vida que a Dios no le agrada y el Espíritu nos está diciendo que no lo hagamos, pero lo seguimos haciendo, va a llegar un momento en que ya no vamos a escuchar esta voz de que no lo hagamos y nos vamos a sentir sin culpa, sin cargas de hacer el pecado y como que si estuviéramos, ¿verdad?, haciendo lo que queremos, si hacemos bueno o malo, no vamos a sentir nada porque el Espíritu ya está contristado, ya hemos apagado el Espíritu. No dejemos que pase esto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde necesitamos que el Espíritu nos muestre cuál es la verdad. Que Dios les bendiga.